Vamos a abordar ahora el tema de gestión del alcance en proyectos. Alcance del producto, del proyecto, está relacionado con aspectos y funciones que caracterizan un producto o servicio. En el caso de proyectos mineros, hablamos en cuanto se refiere a la medición de los requisitos del producto. Ahí, por ejemplo, aparece cobre electrolítico de 99.95%, que es una medida de los requisitos del producto. Porque cuando se determina el contrato para poder colocar en el mercado, el cliente considera esos aspectos, esos requisitos, ¿no? Por ejemplo, puede ser de que yo compro un cobre electrolítico de 99.5%. Por lo tanto, el producto obtenido, en el caso del ejemplo, es 99.95% que estaría satisfaciendo los requisitos del producto. El alcance del proyecto también está relacionado al trabajo que debe ser hecho con la finalidad de obtener el producto de acuerdo con las especificaciones. ¿Qué quiere decir? El trabajo que debe ser hecho es relacionado a qué debemos hacer de inicio a fin para obtener finalmente ese producto. Es decir, que para obtener cobre tengo que realizar varias actividades, como sabemos. Tendré que inicialmente evaluar el yacimiento, saber que las reservas son económicamente aceptables para mi proyecto y en las condiciones de cotización del producto en el mercado internacional. Luego, implementar el proceso operacional, y el proceso operacional está compuesto por la perforación, moladura, carga, transporte en la parte de la explotación. Y luego, hacer el beneficiamiento, tratamiento metalúrgico, mineralúrgico, metalúrgico y finalmente colocar el producto en el mercado. Por lo tanto, el alcance del proyecto también incluye esa secuencia de actividades que pueden ser medidos en el plan del proyecto. Se mide. ¿Cómo puedo medir? Por ejemplo, en cuanto a tiempo, puedo medir en cuanto al tamaño de ejecución del trabajo. Por ejemplo, podríamos estar hablando de perforación. Se puede medir con el diámetro del taladro que estamos perforando, la profundidad del taladro, cuánto de carga explosiva en el fondo, cuánto de carga explosiva en la columna. Se puede medir en cuánto es el burden, el espaciamiento, en fin, parámetros que pueden ser medidos como una actividad dentro del proyecto. Y puedo medir también, naturalmente, el tiempo, en cuánto tiempo puedo ejecutar esa operación propiamente. O en todo caso, sincronizar el ciclo de trabajo operacional, cuánto tiempo requiere. Se refiere entonces el alcance del proyecto también a esos aspectos y no solamente al aspecto de la producción como producto final. Gestión del alcance del proyecto. La interacción de las diferentes actividades. Por ejemplo, aquí se puede observar el planeamiento de los alcances. Aquí está en portugués, se llama escopo. Eso está relacionado con alcances. Definición de los alcances. Crear la estructura analítica del proyecto, o denominado EAP. Verificación del alcance del proyecto y control finalmente de este alcance. Y esto, para que pueda acontecer esta secuencia, es necesario desenvolver el término de abertura, o sea, desarrollar el término de abertura, desarrollar la declaración del alcance preliminar del proyecto, orientar y gerenciar, o sea, administrar la ejecución del proyecto y finalmente la parte del cierre del proyecto minero. Como otro aspecto de integración también será el plano de gestión del proyecto, o sea, el plan de gestión del proyecto, el control integrado de los cambios que encontraríamos. Por lo tanto, existe una interacción de las diferentes actividades y naturalmente que dentro de este sistema entra también la comunicación, que es el informe del desempeño del proyecto. Gestión del alcance del proyecto. Como entregables, ¿qué consideramos como entregables? Son productos producidos en un proyecto, tales como trabajos de preparación. Yo ya he hablado sobre esto. No se trata de concentrado, no se trata de mineral de cabeza, mas son un conjunto de actividades, de frentes trabajados, realizados. Por lo tanto, preparación, desarrollo puede ser también.
Puede ser mineral de cabeza, puede ser concentrado mineral y metal refinado. Por lo tanto, esos son los entregables. Y el alcance se refiere a todo el trabajo y procesos necesarios para obtener productos en el proyecto. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Modelo geológico y cálculo de reservas, diseño de explotación, procesamiento del mineral y tratamiento metalúrgico, estudio económico, análisis de riesgos y análisis de sensibilidad. Todos esos aspectos son trabajos y procesos necesarios para finalmente obtener el producto del proyecto. El equipo de proyecto y los, clientes, denominados en inglés stakeholders, deben tener el mismo entendimiento de qué productos serán producidos como resultado de un proyecto y cómo se producirán. Quiere decir que si, por ejemplo, se habla, en el lado derecho superior, se muestra, por ejemplo, un esquema típico de una explotación de minas subterránea, donde ahí muestra de qué manera se produce. Por ejemplo, era un concentrado de zinc. Ese filón que aparece ahí, por ejemplo, era un yacimiento de zinc. Por lo tanto, fue explotado inicialmente por el método a cielo abierto, como se puede observar, hasta cierta profundidad, a partir del cual ya no era rentable utilizar el método a cielo abierto. Entonces nace la otra alternativa, que es la explotación mediante el método subterráneo. Bien, en la figura de la parte derecha superior tenemos entonces el sistema de explotación posterior a la explotación a cielo abierto, que tiene una serie de particularidades como es normal. Tiene un pozo de extracción, tiene rampas de acceso por varios niveles, tiene trabajos de prospección y rampas también secundarias, en fin, son una serie de particularidades de un trabajo de explotación de minas, que cada uno de ellos fueron construidos consumiendo tiempo, recursos humanos, equipos, materiales, etc. Por lo tanto, en cuanto a la gestión del alcance del tiempo, será un ejemplo específico de la parte de alcance. En la parte inferior de la figura se muestra con diferentes colores el modelo de bloques del yacimiento y también se observa la metodología de explotación a utilizar en este caso de un cuerpo mineralizado, quiere decir el método de explotación a cielo abierto, que también tiene particularidades propias en el aspecto de la ejecución, en el aspecto de la localización física, en cuanto a detalles técnicos, en cuanto se refiere al proceso operacional en cada fase del trabajo que se tiene que realizar. Por lo tanto, aquí hablamos también de lo que es alcance. Y en ambos casos, como productos, como digo, pueden ser, por ejemplo, concentrado, puede ser mineral de cabeza, puede ser finalmente procesado y obtener un metal cerca de 100% de contenido metálico. Puede ser cobre u otro, o estaño, o zinc. Bien, elementos del proceso de la gestión del alcance del proyecto. Tenemos fundamentalmente 5 elementos. Quiere decir que la norma considera 5 elementos. El primero, o el primer elemento, es la planificación del alcance. Como segundo elemento es la definición del alcance. Tercer elemento es crear la estructura analítica del proyecto. Cuarto elemento, verificación del alcance. Y finalmente el quinto, control del alcance. Vamos a ver un poco cada uno de estos elementos en qué consiste. La planificación del alcance crea el plan de gestión de alcance del proyecto, que indica cómo se definirá, verificará y controlará. Eso es relacionado a este elemento de planificación del alcance. O sea, se planea, ¿no?, para poder ver con detalle lo referente a cómo se definirá, verificará y controlará. El segundo elemento, definición del alcance, desarrolla el enunciado del alcance del proyecto. Quiere decir cómo va a ser el producto, de qué manera, qué tipo de producto, con qué características, o en todo caso, cuánto, qué cantidad, con qué dimensiones, por ejemplo, geométricas, si se trata de trabajos de desarrollo o preparación, o de accesos, de infraestructura, etc. En fin, se tiene que hacer un enunciado del alcance del proyecto. Luego, crear el denominado EAP, que es la estructura analítica del proyecto. ¿En qué consiste?
en subdividir los entregables de mayor dimensión en componentes más pequeños y en que son componentes manejables. Quiere decir que cualquier emprendimiento minero, cualquier proyecto minero, hablamos de un proyecto global, sin embargo ese proyecto global está integrado por procesos internos que son varios para finalmente obtener el producto final. Por lo tanto, en esta parte de la estructura analítica del proyecto comenzaremos a partir de lo general y luego particularizamos, quiere decir, dividimos gradualmente en componentes más pequeños, de forma que estos componentes pequeños son más manejables en cuanto se refiere a la gestión. El elemento 4 es la verificación del alcance. ¿En qué consiste? Consiste en formalizar la aceptación del alcance del proyecto. Quiere decir que si verificamos es como, digamos que un producto determinado, vamos a tener que validar, de forma que ese producto tenga aceptación necesaria dentro del proyecto. Finalmente, 5, control del alcance. Es controlar los cambios del alcance del proyecto. Como ya se viene hablando en esta parte del módulo, es siempre importante el aspecto de ver qué es lo que se pensó, qué es lo que se planeó y qué es lo que está resultando finalmente. Por lo tanto, si notamos que existen cambios y siempre aparecerá, entonces tenemos que realizar el control. Esos cambios que estamos ejecutando, realizando, cómo se cambió, cuánto de resultado dio ese cambio que yo implanté en mi actividad, en mi proyecto. Finalmente, esas informaciones son extremadamente útiles para ser utilizados en la etapa del planeamiento y control de operaciones, que serán registrados debidamente en una base de datos. En esta parte del proceso de la gestión del alcance del proyecto, tenemos también la parte de entradas, o sea, informaciones de entrada, las herramientas que son necesarias y el producto, la salida que se obtiene, conforme naturalmente considerado por esta norma. Cada una de las actividades, por ejemplo, planificación del alcance, definición del alcance, crear el EAP, la verificación del alcance y el control del alcance, tienen elementos de entrada, las herramientas para cada caso y las salidas consideradas como resultado de la aplicación de cada una de estas partes que conforma el proceso de la gestión del alcance de proyectos. Bien, colecta de datos para la gestión del alcance. ¿En qué consiste la colecta de datos para la gestión del alcance? Es el proceso de definir, documentar las funciones y funcionalidades, quiere decir requisitos del proyecto y del producto. Quiere decir propia y específicamente el objetivo del proyecto que finaliza con la obtención del producto, cuáles son las funciones y funcionalidades. Hay que documentar, tenemos que definir y elaborar el documento base para eso, del proyecto y del producto. La colecta de datos para la gestión del alcance es un aspecto donde el éxito del proyecto depende de la identificación y gestión de los requisitos del proyecto y del producto. Los requisitos se transforman en la formulación de la estructura analítica del proyecto, quiere decir, en la formulación del EAP. Esa parte que referí en cuanto a partir de una cuestión más general y gradualmente particularizar, reducir hasta el más pequeño, de forma que fácilmente podamos realizar la gestión del alcance. El planeamiento de los costos, cronogramas y calidad son construidos en base a los requisitos. Lógicamente, los requisitos definen las características del producto o del alcance y estos van a definir naturalmente el resultado en cuanto se refiere a costos y tiempos. Cada producto va a tener un costo determinado. Por ejemplo, si nosotros hablamos explotar un recurso mineral utilizando minería subterránea, tendrá un costo mayor de que utilizar minería superficial. O simplemente utilizar métodos de explotación, por ejemplo, en minería subterránea. Será un costo diferente si hablamos, por ejemplo, un método de explotación denominado cut and fill y comparado, por ejemplo, con sublevel, con taladros largos. Naturalmente, sublevel tendrá un costo relativamente inferior al método de corte y relleno.
Por lo tanto, tendrá que realizar en esta parte el planeamiento de costos y cronogramas y también, lógicamente, la calidad. Bien, la colecta de datos para la gestión del alcance tiene la parte de informaciones de entrada, utiliza herramientas y, finalmente, documentos de salida. En cuanto a entradas, utiliza el acta del proyecto, la parte constitutiva inicial del proyecto, el registro de los clientes, stakeholders, y como herramientas utiliza técnica de entrevistas, por ejemplo, trabajos en grupo. Puede ser útil utilizar talleres, por ejemplo, creatividad técnica de los grupos. Cada grupo puede mostrar la creatividad necesaria para poder estructurar la colecta de datos. Cuestionarios y encuestas, también es importante, elaborar formatos adecuados de las informaciones que se requiere. Se usa mucho en minería, actualmente ya en forma digital muchas veces, para poder realizar cuestionarios y encuestas. Finalmente, procesarlas y tener un resultado, por ejemplo, de rendimiento de hombres, o sea, productividad, de máquinas, horas, por ejemplo, por tonelada, en fin, relacionar energía eléctrica con toneladas de mineral, relacionar el uso, el desgaste de brocas, por ejemplo, por tonelada de mineral, en fin, se hace una serie de encuestas, ¿no? También como herramienta, observaciones, y otro aspecto importante puede ser también el uso de prototipos. Y salida, finalmente tenemos los requerimientos de documentación, o sea, los pedidos de los documentos, los pedidos del plan de proyecto, requerimientos de la elaboración de la matriz organizacional. Como resultado, pues tendríamos esos tres elementos principales en esta parte de la colecta de datos para la gestión del alcance. Datos para la planificación de proyectos mineros. Aquí se ve como ejemplos de los datos para la planificación de proyectos mineros. En el lado izquierdo superior tenemos un pit, o sea, un tajo abierto o rajo abierto, que muestra la ocurrencia de un yacimiento, de tipos de litología o zonas de oxidación, en fin, que son informaciones geológicas y con detalles de estudio se tendrán datos relacionados a estudios geotécnicos, por ejemplo. Se tendrán informaciones relacionadas a la mineralización en esta zona. ¿Qué tipo de depósito tenemos aquí? ¿Cuál es la forma geométrica? Quiere decir en profundidad, largo, ancho, inclinación. ¿Cuál es la resistencia, por ejemplo, a la compresión, tracción? ¿Cuál es el ángulo de fricción? En fin, estoy hablando ya términos geotécnicos de los macizos rocosos y de la parte mineralizada. Por lo tanto, esos son datos para planificación de proyectos mineros. Como otra información adicional, también se muestra, por ejemplo, como referencia la producción mundial de cobre de mina. Y allí se incluye, por ejemplo, varios países. ¿Cuánto es la producción mundial? Naturalmente aparece allí Chile, ahí se indica Perú, Estados Unidos, tenemos Australia, Indonesia, en fin, Canadá y otros países que van a dar un aporte de la producción mundial. Otra información, otro dato para la planificación de proyectos mineros es relacionado a la cotización. El gráfico de la parte derecha inferior muestra, por ejemplo, lo que está aconteciendo actualmente con el oro. Sabemos que gradualmente va subiendo, está en cotizaciones bastante altas, nunca vistas a través de la historia. Son informaciones que van a ser útiles para realizar la planificación de proyectos mineros. Por otro lado, también tenemos ahí el aspecto operacional. ¿Cuál es el tipo de material que vamos a explotar? ¿Qué tipos de equipos vamos a utilizar? Por ejemplo, ahí se muestra un equipo que es un LHD utilizado comúnmente en trabajos mineros subterráneos. Tendremos que ver también datos sobre el recurso humano que se tienen en el mercado. Puede ser, por ejemplo, que, como en caso de Perú y Chile, exista personal técnico calificado, por ejemplo, ingenieros de minas, con experiencia o sin experiencia, en fin, y qué cantidad es la posibilidad de encontrar en el mercado. Esos aspectos serán también como datos para la planificación. En cuanto se refiere al recurso humano, es bueno comentar de que hay países que faltan ingenieros de minas, por ejemplo, como se puede hablar en Australia, Canadá, propiamente en Estados Unidos, que van buscando recurso humano. Y esos datos que podemos encontrar, bueno, serán útiles para la planificación de nuestros proyectos mineros.
Bueno, el diagrama de flujo de datos en la colecta de los requisitos tenemos aquí, el diagrama de flujo, que muestra lógicamente las informaciones que se requieren, que como es, por ejemplo, el término de abertura, el registro de las partes interesadas que sirven de entrada. Luego de procesarlas con las herramientas adecuadas, como se hizo referencia, finalmente vamos a tener como resultado los requisitos de la documentación, el plan de gestión de requisitos y requisitos de la parte de los documentos, matriz de la rastreabilidad de requisitos, documentos de los requisitos para otros fines. Como se viene mostrando en el diagrama de flujos, existen informaciones que son utilizadas para procesarlas, utilizarlas en la parte, por ejemplo, en este caso, de la colecta de requisitos, y finalmente, como resultado, producimos otros documentos que serán útiles para otras actividades. Como aquí, por ejemplo, puedo mostrar que la norma considera como elementos de entrada los enumerados 4.1, 10.1 y como elementos de salida que serán útiles en las actividades 4.2, 12.1, 5.4, 5.5, 5.2 y 5.3, ¿no? Por lo tanto, existe una interrelación de las actividades que componen dentro de esta norma. Entradas, herramientas y salidas en definición del alcance. Definición del alcance es el proceso del desarrollo de una descripción detallada del proyecto y del producto. Este proceso, o sea, la definición del alcance, es crítico porque es la referencia de los productos entregables, premisas y restricciones. Durante la planificación, el alcance del proyecto se define y describe cada vez con mayor detalle porque se tiene más información sobre el proyecto. Se analizan, por ejemplo, riesgos, se analizan supuestos, se analizan restricciones para verificar su integridad. Se analizan riesgos, supuestos y restricciones adicionales, o sea, los que no estaban integrados, incorporados directamente en el proyecto. Por lo tanto, estos serían como una especie de escenarios. Cuando hablamos de escenarios, tenemos que decir, por ejemplo, si yo quiero realizar un análisis de riesgos de la estabilidad de un tajeo de explotación, por ejemplo, yo puedo realizar análisis o supuestos en diferentes escenarios. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una modelación numérica, yo puedo decir cuál es la estabilidad del macizo rocoso si yo voy a provocar con la explotación una abertura con una geometría A. Y hacerlo, por ejemplo, otro escenario con geometría B. Geometría podría estar hablando que A es pequeño y B es mayor. Entonces, son escenarios de análisis de riesgo. Probablemente en A el riesgo va a ser menor y en B el riesgo va a ser mayor. Se involucra a los interesados. Quiere decir, ¿quiénes son los interesados en la definición del alcance o en el proyecto global? Los interesados son inicialmente los clientes, son los propios empresarios, también son la gente que está involucrada en el proceso operacional. Los interesados son también la comunidad, la sociedad que envuelve a la empresa. En fin, entonces es bueno, la norma considera involucrar a los interesados. Y en esta parte de la definición del alcance, las entradas constituyen el acta de constitución del proyecto, quiere decir la formación de la empresa y también, como ya referí, la declaración de la propiedad de la concesión por la entidad correspondiente, el ministerio correspondiente, documentación de los requerimientos, o sea, pedidos, documentos, bueno, están registrados en la base de datos y nosotros necesitamos eso como entrada. Los activos de los procesos de la organización, esta es una parte que siempre interviene casi para todas las actividades que considera la norma. Por lo tanto, es necesario tener presente cómo se ha realizado la evaluación de los procesos de la organización. Y como herramientas tenemos juicio de los expertos. Quiere decir que opinión, en este caso, de los consultores. Mayormente pueden tener ya las empresas definidas para diversos campos expertos que apoyan gradualmente. Por lo tanto, es necesario tener juicio de los consultores. Análisis del producto, identificación de alternativas.
también es una herramienta, porque se realizaron ya cuál tipo de producto es que va a generar el proyecto. Por lo tanto, es una herramienta. Otra herramienta es la identificación de alternativas. Si tenemos una alternativa, porque siempre en ingeniería tenemos que tener en cuenta que para tomar una decisión tenemos que tener algunas alternativas definidas y tomar la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico, porque alternativas solamente consideradas técnicas pueden haber las mejores. Sin embargo, no interesa solo la parte técnica, interesa también la parte de costos. La menor inversión, o sea, la mejor tecnología y a un costo razonable o en todo caso a menor costo, pero que el resultado que esperamos sea lo adecuado. Otra herramienta es la parte de análisis en talleres, quiere decir reuniones en talleres, conversación, intercambio de opiniones, discusión que puede permitir de una forma adecuada la definición del alcance. Salidas. Como salidas están compuestos por dos elementos. Enunciado del alcance del proyecto, o sea, el documento que va a caracterizar el alcance del proyecto. Estamos hablando del producto y propiamente el alcance con detalle. Y finalmente, documentos del proyecto actualizados. Quiere decir que la definición del alcance también es una herramienta importante para permitir la actualización de los documentos del proyecto. El diagrama de flujo de datos del proceso definición del alcance pues está relacionado a las informaciones que damos de entrada o input y lo que vamos a dar salida como output. Como informaciones de entrada, vamos a ver la parte 4.1, que es el programa del desenvolvimiento, desarrollo del proyecto. Quiere decir, finalmente podríamos llamar como el programa del proyecto, que es una herramienta fundamental para definir el alcance. Y otro que viene a ser una información fuente de la organización empresarial. Quiere decir, la evaluación del proceso organizacional. Una información importante. Otro aspecto es lo que viene de 5.1, que es la colecta de los requerimientos, los requisitos, que diríamos. Quiere decir los requisitos de la documentación y que como salida dentro de este diagrama de flujo de datos se puede ver los documentos del proyecto actualizados. Por eso, esta parte de la definición del alcance también constituye un medio para tener la documentación actualizada del proyecto. El estado del proyecto, del objetivo del proyecto, ¿no? Que puede ser, digamos, utilizado en otros campos. Por ejemplo, en la 4.2, en el desarrollo del plan de gestión del proyecto, en 6.2, la secuencia de actividades. Si nosotros definimos el alcance del proyecto, podemos usarlas para poder realizar la secuencia de actividades, porque existen actividades, como ya decía, secuenciales, unos primero, otros después, o actividades en forma paralela, en fin, unos dependientes de otros. Puede también ser útil en 6.4 para determinar o calcular o estimar la duración de las actividades, el tiempo que requiere para ejecutar estas actividades. Hay técnicas que utilizan, por ejemplo, los tiempos estándar o los tiempos normales, que son resultado de trabajos operacionales realmente hechos. Luego se consideran tiempos, por ejemplo, optimistas, tiempos pesimistas, en fin. Por tanto, esta definición del alcance puede también permitir realizar estimativas. La parte 6.5, por ejemplo, para poder desenvolver programas. La parte 11.1 también corresponde a la gestión del plan de riesgos. Para eso se utiliza también la definición del alcance. Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto describe detalladamente los productos entregables del proyecto y el trabajo necesario que requiere. Quiere decir que este es un documento que va a describir con pormenor, con detalle, qué productos es lo que vamos a obtener finalmente durante el proceso. Y adicionalmente, para obtener este producto, ¿qué trabajos van a ser necesarios realizar? Todo el proceso operacional. Por tanto, el enunciado del alcance del proyecto describe esos aspectos en forma detallada. Por otro lado, proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre las partes interesadas.
Las partes interesadas, ya hemos indicado que son los clientes, que son los empresarios, que son las personas que están, digamos, integradas en el proceso operacional, son la sociedad, etcétera, ¿no? Por tanto, proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre estas partes. Permite desarrollar un plan detallado, guía el trabajo del equipo del proyecto durante la ejecución. Dice que el enunciado del alcance del proyecto proporciona elementos para poder elaborar un plan detallado y también es útil durante el trabajo que realiza el equipo del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto incluye los siguientes aspectos. Una descripción del producto, cómo va a ser el producto, con qué características de, por ejemplo, componentes metálicos, qué va a contener. Podrá contener, por ejemplo, zinc, podrá contener, por ejemplo, plata, plomo, si hablamos de polimetálicos o monometálicos, podríamos hablar que va a contener fierro con tanto contenido metálico, en fin, definir el producto, describir el producto que se va a obtener. Incluye también criterios de aceptación del producto. Cuando hablamos de criterios de aceptación del producto, estamos hablando de cómo se acepta en el mercado ese producto, con qué restricciones, qué elementos debe contener y cuáles no. ¿En qué cantidad? ¿Cuánto? Y aún podemos ver de que, por ejemplo, las penalizaciones que aparecen en algunos tipos de producto que no son recomendables, que no lo acepta el cliente, ¿no? Por tanto, tenemos que definir los criterios de aceptación del producto. Luego, incluye también entregas y exclusiones del proyecto. ¿Dónde se va a entregar? ¿Cuánto se va a entregar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué aspectos no interesan al cliente y qué aspectos sí interesan? En fin, esos aspectos serán necesarios considerar en el enunciado del alcance. También incluye premisas del proyecto. Premisas quiere decir escenarios, como ya expliqué. ¿Qué pasaría cuando el producto fuera así? Cuando el alcance del proyecto tuviera estas características. ¿Mejoraría o no mejoraría? ¿Conviene económicamente o no? ¿Si tecnológicamente es adecuado o no? En fin, hacer como una especie de ensayo en cuanto al proceso y la producción que se considera en un proyecto determinado. Otra actividad tenemos crear la estructura analítica del proyecto. O sea, el EAP. En este caso sería la EAP, estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto es un proceso de subdivisión jerárquica de las entregas y del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto. Quiere decir una subdivisión, partir de un proceso, un sistema mayor y luego comenzar a jerarquizar, a detallar en un sentido gradual, de mayor a menor. Por lo tanto, ese procedimiento es lo denominado como estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto organiza y define el alcance total. El alcance total está compuesto en cuanto se refiere al proceso operacional del proyecto o del producto propiamente. La estructura analítica del proyecto es una descomposición del proyecto en elementos menores que apoyan en la visualización y entendimiento y facilita los procesos de planeamiento, ejecución, monitoreo y control. Cuando, por ejemplo, realizamos un trabajo que podría yo considerar como ejemplo, un trabajo de cómo realizar el acondicionamiento de un emprendimiento minero subterráneo. Quiere decir, en cuanto se refiere al aire de la atmósfera subterránea. Si nosotros queremos dominar con bastante precisión y aproximado a la realidad, tenemos que hacer un circuito, por ejemplo, de la circulación del aire con mucho detalle. Quiere decir que estoy hablando de la ventilación de minas. Por lo tanto, detallar cuáles son los circuitos de aire, cuáles son las longitudes de las aberturas por donde va a circular, con qué secciones, qué tipo de material son las paredes de las aberturas subterráneas, tienen sostenimiento o no tienen, etc. Por lo tanto, con mayor detalle, apoyan en la visualización y entendimiento del proceso y, naturalmente, en la parte del monitoreo y control. Es mejor entender al todo por sus partes constituyentes. Por tanto, considera como un elemento importante ese aspecto de las subdivisiones, porque permite entender mejor el todo, la parte total. Si queremos analizar por partes, vamos a entender mejor lo que sucede al aspecto general.
Muy bien, la estructura analítica del proyecto usa como entradas, quiere decir como informaciones de entrada, declaración sobre el alcance del proyecto, que es un documento ya definido, requerimientos de documentación, o sea, pedidos de documentación, activos del proceso de organización, ¿no? La evaluación de la estructura organizacional de la empresa, del proyecto, y como herramienta principal, fundamental, usa la técnica de la descomposición. Quiere decir que el proceso de subdivisión, o sea, la jerarquización, es realizado utilizando la descomposición. Salidas. Tenemos la estructura analítica del proyecto. Tenemos el diccionario de la estructura analítica del proyecto, que tenemos que colocar el detalle de la terminología o nomenclatura que estamos utilizando para designar diferentes actividades, inclusive lo relacionado a labores que estamos ahí preparando. Puede denominarse con nombres determinados conforme la orientación, conforme la enumeración, etc., y elaborar un diccionario de la estructura analítica del proyecto. Línea de base del alcance. Finalmente, esto del hacer el EAP será una línea base del alcance del proyecto. Y finalmente, como output, tendremos los datos del proyecto actualizados en una herramienta que permite actualizar la base de datos del proyecto. Tenemos el diagrama de flujo de datos para crear la estructura analítica del proyecto, al igual que en las actividades anteriores. Como informaciones input tenemos la evaluación del proceso organizacional del proyecto, y dentro del sistema de crear la estructura analítica del proyecto tenemos también la parte de 5.1, que es la colecta de requisitos, la documentación de los requisitos. Tenemos 5.2, la definición del estado del alcance del proyecto, para finalmente, utilizando la técnica adecuada, tener como resultado los documentos del proyecto actualizados y referencias de base importantes para el proceso del producto, que serán utilizados naturalmente en otras actividades, como por ejemplo 4.2, que es el plan de gestión del desarrollo del proyecto, 6.1, la definición de las actividades en base a esta estructura analítica del proyecto. Lógicamente podemos definir, se van a realizar para este proyecto tales actividades en forma detallada, de forma que se integran en forma detallada todas las actividades necesarias para la ejecución de un proyecto determinado. 7.1, para realizar la estimación o cálculo de costos, para determinación los gastos que vamos a realizar, para realizar el plan de calidad, que en esta técnica utiliza como 8.1, 11.2, identificación de riesgos. Desde el momento que nosotros sabemos con detalle las actividades inherentes a nuestro proyecto, podemos evaluar los riesgos en cada una de ellas, por ejemplo, que son particulares. Y finalmente 12.1 es el plan de adquisiciones. Claro, si yo no sé con detalle qué actividades voy a realizar, pues yo no podría hacer un plan de adquisiciones. Mientras si tengo ese detalle, ya puedo hacer qué tipo de productos hay, en cuál es el mercado que me puede ofrecer ese producto y de dónde compro, por ejemplo, los equipos, si hay en el mercado nacional o tal vez tengo que pensar en un mercado internacional. Bien, tenemos aquí la estructura analítica del proyecto. En inglés se denomina WBS, Work Breakdown Structure, que es equivalente al EAP, estructura analítica del proyecto. ¿Qué es la estructura analítica del proyecto entonces? Es una herramienta gráfica para detallar el alcance del proyecto. Podemos observar gráficamente, ahí en la parte inferior está el gráfico. El proyecto es representado con un rectángulo grande, que ese sería el nivel 1. Y luego los componentes de este proyecto son varios. En este ejemplo esquemático, por ejemplo, estamos viendo que son 6 en total, que sería el nivel 2. ¿Qué representarían estos componentes del nivel 2 en el caso de nuestra minería? Estaríamos viendo que cada uno de esos fragmentos corresponden a operaciones, por ejemplo, de prospección 1, el otro es de investigación geológica o modelación o cálculo de reservas, el otro es explotación, el otro es, por ejemplo, procesamiento de minerales, el otro es refinación, el otro es transporte, en fin, varias actividades que compondrían este nivel 2. Y luego en el nivel 3 agarramos una actividad, una fase
operacional del proyecto y luego los dividimos aún. Ya en este caso, por ejemplo, en el nivel 3, una de las actividades del nivel 2 se subdividen en 4. Y aún gradualmente podemos continuar. En el nivel N podremos entonces detallar, reducir, subdividir, digamos, las operaciones hasta las más detalladas posible. Esto es, lógicamente, la estructura analítica del proyecto. Se orienta al producto entregable, claro, siempre pensando que finalmente cuál va a ser el producto que voy a obtener. Tengo que realizar esta secuencia de subdividir las actividades. Organiza y define el alcance total del proyecto. Eso es muy importante porque va a permitir organizar y definir el alcance total del producto. ¿Cuál es el objetivo final del producto? Las actividades que no están en la estructura analítica del proyecto están fuera del alcance del proyecto. Eso también es necesario indicar porque esta técnica permite determinar si hay cosas que son importantes hacerlas, pues hay que incluir dentro del proyecto. Tal vez resultan actividades que no están dentro del EAP. Por lo tanto, esas son actividades fuera del alcance del proyecto. Divide el trabajo en trabajos más pequeños y fáciles de manejar. Eso es natural. Trabajar un conjunto de actividades de todo, manejarlas no serán fáciles. Mientras si nosotros atacamos de una estructura mayor y gradualmente reducimos actividades menores y atacamos uno por uno, pues el manejo será más fácil. Cada nivel de la estructura analítica del proyecto representa una definición cada vez más detallada del trabajo. El nivel más bajo se denomina paquete de trabajo. Quiere decir que vamos gradualmente disminuyendo y llegamos hasta el más pequeño y ese más pequeño se denomina como paquete de trabajo. En inglés es denominado Work Package. Bueno, aquí se presentan modelos de la EAP. Las estructuras utilizadas en proyectos similares están disponibles en la metodología y deben ser utilizadas como base para elaborar nuevas EAP. Vamos a ver, en el lado derecho tenemos una estructura de rectángulos. El rectángulo que está en la parte superior sería el proyecto, que sería una etapa general. Por ejemplo, si queremos analizar o subdividir la actividad de preparación dentro del proyecto, podemos ver como entregables que serían 3 labores de preparación, o sea, 3 rectángulos. Enseguida, agarramos el rectángulo del centro, que sería una labor de preparación, y la dividimos en 2 partes, que serían, por ejemplo, elementos intermedios, cuales, por ejemplo, pueden ser rampas, 2 rampas. De estas 2 rampas, tomamos una y las subdividimos otra vez en 2, que serían los paquetes de trabajo. Por ejemplo, uno de ellos se puede llamar Rampa Sur 35 Oeste. Por tanto, estos detalles de los especialistas son actividades o tareas más detalladas. Por lo tanto, permiten manejarlas con mayor precisión. ¿De qué manejarlos en forma total? Y gradualmente, lógicamente, si voy detallando la rampa S35W con otra rampa que está ahí, va a ir conformando los elementos intermedios que eran orientados a rampas propiamente. Eso que se manifiesta a través de rectángulos podemos ver en el lado izquierdo ya, digamos, un modelo de aberturas subterráneas. Por ejemplo, está pintado de casi blanco, se nota lo referente a 2 rampas. Después hay accesos, galerías, que están de color verde, y después tienen accesos hacia, digamos, zonas de explotación que están identificadas con diferentes colores. Quiere decir que están particularizadas, que están detalladas, que están fácilmente manejables. ¿Qué es paquete de trabajo? Es un término genérico para identificar o para caracterizar tareas discretas con definición y resultados, típicamente con ramificaciones. La regla de 1 a 2, frecuentemente 1 o 2 personas para 1 o 2 semanas, por ejemplo. La base por controlar e informar el progreso puede ser relacionado a actividades y costos. Podemos hablar, por ejemplo, de metros de galería, metros de crucero, metros de pozo, en fin. Se puede también expresar en toneladas, normalmente, toneladas métricas, húmedas, secas, etc. O cuando hablamos de costos, puede ser en dólares, en soles, euros, en fin,
con las unidades monetarias que se emplearían comúnmente en un país determinado. Algunas veces hay países que adoptan monedas extranjeras, como el caso del dólar, por la estabilidad. Actualmente este aspecto viene cambiando gradualmente, por la estabilidad también de la economía en los países donde se practica la minería. Los recursos pueden ser materiales, equipos, personal, etcétera, que son asignados para cada actividad, para cada acción que se realiza dentro del proceso del proyecto. Idealmente, más corto antes que más tiempo. Por ejemplo, máximo 3-4 meses para preparación en proyectos mineros. Mínimo 2.5 meses, ocasionalmente en meses. En proyectos mineros los tiempos y costos son exactamente previsibles. Mejores estimaciones son obtenidas en la ejecución. Lógicamente, ahí en el lado derecho se muestra una figura donde vemos el cuerpo mineralizado y las labores subterráneas que son necesarias para su explotación. Los trabajos mineros tienen una particularidad de que, en cuanto se refiere a los tiempos, normalmente en el inicio no son posible determinar exactamente. Más basado en experiencias, resultados de otros proyectos similares, etc. Y con apoyo de herramientas, por ejemplo, informáticas, podemos estimarlas con bastante aproximación. Pero finalmente el tiempo de ejecución exacto, real, lo sabremos cuando hemos acabado la ejecución del proyecto. Nivel del paquete de trabajo. Es un ítem del más bajo nivel del EAP. Cada paquete de trabajo debe tener las siguientes características. Un código de identificación único, quiere decir que no se puede confundir con el nombre o el código que le vamos a dar en nuestros trabajos de mina, ¿no? Podría ser, por ejemplo, zona 54 este, y ese nombre tiene que ser único, no puede ser otra zona con el mismo nombre. O podríamos decir de galería, un nombre cualquiera que se le puede dar, galería 1, por ejemplo, y bueno, galería 1 es uno solo en esa mina, y así sucesivamente. Dar un código de identificación único. Y eso ayuda para no tener confusión. Y cuando utilizamos procesos informáticos, naturalmente estos códigos serán útiles para que también en el lenguaje computacional no pueda existir errores de codificación. Debe tener un entregable específico y verificable. Quiere decir, entregable es el producto que vamos a generar con la ejecución del proyecto. Por lo tanto, allí debe estar cuantificado en toneladas métricas, toneladas cortas, debe estar en metros o metros cúbicos, en fin, con, digamos, criterios de verificación específica. Debe tener un único responsable de su entrega. Por ejemplo, el jefe de mina, un jefe de sección, un responsable sobre ese proceso. De 2 a 3 meses de duración, por ejemplo, ¿no? En cuanto se refiere al tiempo. Debe tener la indicación de recursos humanos, la tecnología a utilizar y los aspectos logísticos asignados, por ejemplo, para cada tipo de actividad. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué recursos humanos van a participar en esa actividad? ¿Qué tecnología van a utilizar? ¿Y qué máquinas, qué materiales o qué medios van a utilizar para esa actividad? Que es una asignación logística. Un costo definido cuyo cálculo debe considerar los recursos asignados. O sea, si nosotros tenemos una actividad determinada, podemos determinar o calcular, estimar los costos. Y debemos considerar en estos costos todos los recursos asignados, los recursos humanos, los equipos, materiales y otros que pueden ser necesarios para realizar ese trabajo o esa actividad. Por lo tanto, tiene que incluir esta parte de costos todos los recursos necesarios. Cada entregable tiene un cliente que lo valida, un formato definido de criterios de aceptación previamente acordados con el cliente. Quiere decir que el EAP debe tener esta parte también que está relacionado con el cliente. El cliente tiene que indicar si ese producto que se va a obtener es el producto que él necesitaba o expectaba y con algunos criterios de aceptación para ser vendidos sin mayores problemas con el cliente. Por tanto, esos aspectos de definir las características del producto deben ser previamente acordados con el cliente. Un ejemplo
Un ejemplo 1 se puede ver de una información del sistema de información, esto es de la parte de, por ejemplo, informática. Tenemos un gestor de proyecto, tenemos un sistema de la parte de ingeniería, tenemos el hardware de la adquisición, software, el desarrollo de software, algunas modificaciones que pueden necesitar y la parte de entrenamiento para el desarrollo. Lógicamente, cada uno de ellos van dividiéndose gradualmente en actividades más pequeñas. Por ejemplo, en la gestión de proyectos, tiene un área de planeamiento de proyecto, tiene un área de control de proyectos. Como se puede ver, quiere decir que son actividades o tareas más detalladas, más especificadas.